Dentro de su apuesta pedagógica, la educación popular nos invita al diálogo de saberes. Esto implica reconocer a la par el saber campesino e indígena como el saber académico. La licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra trabaja las 5 políticas que la Organización Indígena de Antioquia viene trabajando desde hace 40 años. Además, dota a las comunidades de herramientas pedagógicas para enseñar y enseñarse. Abadio Green, uno de los participantes de este pregrado, nos cuenta. En la historia siempre ha sido muy diferente y muy difícil. ¿Por qué? Porque la Universidad de Antioquia o cualquier universidad de este país está amparado, está construido desde el saber del occidente, ¿sí? Y el saber del occidente no da cuenta de la sabiduría de los pueblos. Y por eso cuando comenzamos a plantear en esta universidad que existen otros saberes y que la educación debería ser en el centro a la tierra, no son los estudiantes, no son los niños, sino la madre tierra, de la pregunta que hay que hacer, cómo la antropología debe proteger a la madre tierra. No es cómo vamos a aprender la antropología, ¿no? Cómo es que vamos a enseñar la matemática para que podamos defender a la madre naturaleza. O sea, todo cambia, no solamente está el salón, o sea que no solamente está la universidad aquí, la sabiduría, sino también la sabiduría está en los pueblos indígenas. En nuestro caso, los pedagogos no solamente están aquí, los grandes pedagogos de nosotros están allá, los sabios y las sabias de nuestras comunidades. Los 5 pueblos originarios que participan en el pregrado son los Tule, los Enú, los Embera Eyavida, los Embera Dovida y los Embera Chemí, originarios del departamento de Antioquia. Sabine Sinigüí, profesora de la Facultad de Educación e investigadora del Grupo Diverser, nos habla sobre su experiencia. En un primer año de la licenciatura vemos todo lo que tiene que ver con el reencuentro con nuestros saberes y nuestras realidades, qué es lo que pasa en las comunidades, por qué están así, cuáles han sido, digamos, los efectos de la colonización y de la globalización que han permitido que en algunas comunidades se pierda la lengua o que se pierdan varias prácticas, digamos, culturales, rituales, en fin. Y eso se analiza, ¿cierto? Pero también nos vamos en diálogos interculturales con otros pueblos, con otros contextos, para saber cómo han enfrentado, digamos, esos problemas. Entonces, podemos ver que la propuesta que tienen los indígenas del Ecuador sobre el buen vivir, toda la propuesta en relación al territorio, en relación a la educación, ¿cierto? Cómo podemos aprender también de este tipo de experiencias. Entonces, se establecen esos diálogos. Al programa vienen y participan otros pueblos, entonces hemos tenido la participación de purépechas de México, de Wayuu, de Nazas, de afros, ¿cierto? No solo del departamento, sino a nivel pues también nacional e internacional. Entonces estamos con la interculturalidad, diálogo de saberes, toda la propuesta o parte de la propuesta de lo que tiene que ver con trabajo que se viene haciendo con los estudios postcoloniales, ¿cierto? Que es la decolonialidad, ¿sí? Y en ese sentido trabajamos, ¿cierto? El epistemólogo brasileño Boaventura Sousa dos Santos nos invita en sus textos a reflexionar sobre la descolonización del saber al tiempo que la descolonización del poder. Desde esta perspectiva nos habla Abadio Green. El pueblo colombiano, el pueblo de América Latina, todavía no hemos independizado desde el pensamiento colonial, desde el pensamiento del occidente, porque usted mira lo que yo he visto aquí en la Universidad de Antioquia, se enseña filosofía de todos los filósofos europeos, pero nunca se enseñan los filósofos, inclusive se dice que no hay filosofía en América Latina, no hay pensamiento americano de la América Latina. Por ejemplo, la historia, todo se aprende de la historia del occidente, no se aprende la historia de los pueblos indígenas, se aprende de los pueblos muertos. Por ejemplo, en México se hablan de aztecas, de los mayas, pero nunca hablan de los indígenas que están vivos, que están peleando, que hoy están peleando contra las multinacionales en México. Así pasa en toda América Latina. Es lo que nosotros decimos, que para poder tener un pensamiento propio, tenemos que sacar de nuestra mente toda la colonia que existe en nuestra mente. O sea, nuestros gobernantes tendría que sacar todo para poder gobernar bien, y por eso en nuestro país no se gobierna bien, porque todavía tiene el pensamiento colonial, el pensamiento
que dice que solamente está el saber en Europa, y entonces, y que el saber está en Inglaterra, el saber está en Estados Unidos, pero no se gobierna como colombiano. O sea, es lo que nosotros llamamos, hay que descolonizar. ¿En qué sentido? El poder hay que descolonizarlo, porque el poder que tenemos, por ejemplo, la Cámara de Representantes, la cuestión de los senadores, la cuestión de la República, es netamente copiado de esta Europa, ¿sí? Si hablamos nosotros a nivel por ejemplo, del saber, todo la sabiduría es de allá, no es de aquí. Y si hablamos de la naturaleza, todo es cómo hay que sacar el petróleo de la tierra, cómo hay que sacar el carbón de la tierra, pero no se está pensando que la tierra es un ser vivo, ¿sí? Entonces, y la otra cosa es del modo de ser, la forma de ser. Queremos actuar como europeos, queremos actuar como los gringos, pero no queremos actuar como colombianos. Nos da vergüenza de ser colombianos, o sea, no tenemos su identidad. Es lo que nosotros llamamos que hay que descolonizar el pensamiento de nuestros países. Entonces, desde la propuesta decolonial, lo que se intenta es que también la educación comunitaria se fortalezca, ¿cierto? Y que lo que es la educación escolarizada descentralice la escuela, ¿cierto? Que es el lugar en el que solo pues se cree que se aprende, que es la escuela, y donde una sola persona enseña, se descentralice para que se reconozcan otros saberes, porque en las escuelas en este momento pareciera ser que solamente, digamos, el que tiene, digamos, el conocimiento, el saber, es el profesor, ¿cierto? Y donde se está olvidando que el sabio, que el jaibaná, que es el médico tradicional, que las parteras, que los botánicos también tienen un saber, ¿cierto? Y cómo empezamos pues, a descentralizar ese lugar, por ejemplo, de la escuela, como un ejemplo de cómo empezamos a decolonializar esas prácticas, esos saberes que están ahí presentes. Apoyado por el Grupo Diverser y por la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, el profesor Fernando Baena Ruiz nos cuenta las conclusiones del trabajo Diversidad en la Creación, Arte Moderno e Interculturalidad. Uno de los centros teóricos o conceptuales que estuvimos trabajando en Pedagogía de la Madre Tierra y ligado a esta práctica diversidad en la creación fue el elemento de la interculturalidad. Partimos de un aspecto ahí muy importante y es intercambio de saberes. Reconocer que en nuestras culturas ancestrales hay saberes que son fundamentales para la vida y que necesitamos investigarlos, redescubrirlos, y la parte de la interculturalidad tiene que ver con respetar la diversidad y la identidad de cada cultura y de forma horizontal, y a través de este proceso generar encuentros pedagógicos y diversas experiencias. Esto se ubica dentro de una mirada de decolonizar el saber, o sea, distanciarnos un poco de las formas tradicionales como ha sido la escuela en Occidente para acceder a una escuela más libre e incluso desde otros parámetros culturales, en este caso desde los saberes de nuestra madre tierra y de nuestras comunidades indígenas. Al decir de Oscar Jara Holiday, los procesos de educación popular se plantean propuestas acerca de un tipo de educación que nos permita a las personas construirnos como sujetos y actores con ciertas capacidades fundamentales de relación con el entorno, de aprender y desaprender, y de crear e imaginar nuevas posibilidades de relacionarlos entre los seres humanos.